Yo no voy a dejar mi carrera, Román. No lo voy a hacer. Yo no te pido que dejes el ciclismo. Es diferente. Yo no tengo que besarme con nadie al frente de la gente. ¿Quién sabe con cuántos te habrás revolcado? Yo soy actriz y lo he sido siempre desde que me conoces. Tú lo que quieres es mostrar tu cuerpo, ¿no? Salir en los afiches de todos los camioneros, que quién sabe qué cochinadas estarán empezando a ver tus fotos. Pues si eso es lo que piensas de mí, hasta aquí llegamos. Me voy a casa de mi madre. Ah, sí, siempre tu madre, ¿ah? La salvadora. Déjame decirte algo. Tu madre es la culpable de todos tus problemas, Brigitte. ¿Aló? ¿Sí? Sí, ese es el texto. En memoria de Teresa Elizabeth Phillips, 1950-2015. Abuela y madre. Estará siempre en nuestros corazones. Sí, es así de corto. Disculpe, pero no creo que sea de su incumbencia. Yo tengo mis razones. Phillips, con doble L. Sí, correcto, un solo apellido. La publicación es para mañana. Yo les envié esta nota hoy a primera hora. No entiendo por qué me vuelven a llamar. Sí, disculpe, es que solo queríamos estar seguros de que todo estuviera bien. No dejes que te cuelgue. Yo sé que es un momento muy difícil, de verdad le pido disculpas, pero necesitamos su autorización para poderle dar un espacio destacado. Pídele la entrevista, pídele la entrevista. Sí. Bien, pensamos que sería una buena idea, tratándose de una estrella como usted, pues darle un espacio especial. Bueno, no sé si es verdad que mi mamá tuvo gran relevancia en mi carrera, y eso todo el mundo lo sabe. Entrevista. Me parece que eso está fuera de lugar en este momento, ¿no cree? El entierro es mañana. Comprendo la situación y no la molestaremos más, solo queremos autorización para ver si podemos colocar un artículo, pues, al lado del obituario. Sí, un artículo in memoriam. Mi amor, voy a llevar a las niñas a su cuarto. Y tú creo que debes descansar. Mañana será un día largo. Tiene mi autorización. Sí, hagan la nota y publiquen en el obituario donde mejor consideren. Pero por favor, solo publiquen lo que les envié. Gracias. Era del periódico. Querían verificar unos datos del obituario de mamá. Van a publicar una nota in memoriam. No debiste haber aceptado. Tú sabes muy bien lo mal que hablaron de ella. Y lo mucho que sufriste tú. Sufriste mucho. Mi madre está muerta, David. Acepté y punto. Un poco de respeto de los medios a la hora de su muerte no está de más, ya que no pudieron dárselo en vida. Por favor, no me juzgues, ¿sí? Muchísimas gracias, señor Lovera. Y no se preocupe que sabremos recompensar su colaboración. Gracias. De verdad que la información que nos ha dado hoy es invaluable. No, por favor, muchachos. Cuenten conmigo para lo que sea. ¿Está bien? Así luego. será. Hasta Muchísimas luego. gracias. Bien, tenemos el artículo. Ahora tienes que lucirte y escribirle los honores a esa señora, ya que la hija escribió un obituario tan frío y escueto. No te preocupes, Lucía. Mañana voy a escribir un artículo de lujo sobre una bruja alcohólica y explotadora que hacía trabajar a su hija desde bebé para gastarse todo lo que ganaba en bares de mala muerte. ¿Qué tal? Mañana este periódico se va a vender como pan caliente. Brigitte, ¿cómo se siente tras la muerte de su madre? La hizo sufrir mucho durante su infancia. Es cierto que la maltrataba. ¿Qué le diría ahora que está muerta? Señores, por favor,
Les agradecemos mucho que respeten el dolor familiar. Mi esposa no tiene nada que decir. Ni siquiera por lo que salió hoy en día en el diario La Ciudad, porque todo el país está asombrado con lo que se revela. Por favor, por favor. No, espera, espera. ¿De qué hablas? Y la pobre Brigitte Phillips está de luto por la reciente muerte de su madre. Aunque según revela el periódico La Ciudad, debería estar celebrando. Un artículo aparecido justo al lado del escueto obituario que redactó la bella actriz revela con lujo de detalles cómo la mujer explotaba a su hija, convirtiéndola en sex symbol cuando apenas era una menor de edad y obligándola a trabajar en exceso. En los años 80 y 90, la entonces infantil actriz realizó más de 12 películas e innumerables campañas publicitarias, haciéndola ganar una gran fortuna. Pero ¿quién disfrutaba el fruto de su trabajo? ¿Ella o su difunta madre? Lo que no entendemos es por qué Brigitte nunca denunció tanto maltrato. Algo oscuro oculta su carita de ángel. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No entiendo, no entiendo. ¿Quién puede odiarnos tanto? Mi amor, tu cara vende y ellos lo necesitan. Tú sabes muy bien que los medios se alimentan de las desgracias ajenas. Y si el que sufre es un famoso, mejor que mejor. Voy a ir al periódico. Y este imbécil, el que escribió esto, me va a escuchar. Sí, porque ellos no tienen derecho, no lo tienen. Yo creo que es mejor que los ignores. Claro, si es que no quieres que esto se convierta en una gran bola de nieve. Que los ignore. Era mi madre. La persona a la que le debo todo lo que soy. Yo no voy a tolerar que ensucien su nombre con mentiras. No todo era mentira, Brigitte. ¿Qué sabes tú? ¿Ah? ¿Qué sabes tú? ¿Qué saben todos? La única persona que vivió con ella día a día fui yo. Aquí nadie tiene derecho a juzgarla. Señora, si la niña está indispuesta, puede regresar más tarde. No, de ninguna manera. Ella va a hacerlo bien, como siempre. ¿Verdad, Brigitte? Sí, mi amor, a ver. Sonríe, mi vida. Sonríe, a ver, para que te veas bonita. Sí, sonríe, anda. Mira el pajarito, el pajarito. ¿Quién es mi niña linda? ¿Quién es mi niña linda? Es que es el tercer casting del día. Y bueno, venimos de muy lejos para esto, pero ella va a hacerlo bien. Ella es una estrella, yo que se lo digo. ¿Verdad, mi amor? A ver. La niña se ve cansada. Dele algo de comer y regrese en media hora. ¡Que pase la próxima! Ven acá, mi niña. Ponte ahí. Ahí estamos. Sonríe. Espero que no se le haya escapado nada. Ya sabe que con una simple firma pueden sacar el comercial del aire. Así es esto. Cuando se trata de menores, el ministerio es bien estricto. No, sí, ya entiendo su trabajo. Revise lo necesario. Gracias. Con su permiso. Que sea la última vez que tú me haces pasar una vergüenza así. ¿Está bien? Me dejaste como una tonta delante de ese señor. Tú quieres ser una estrella de cine, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué te he dicho? Que las estrellas se portan bien y son profesionales. Ah, pero lo que hiciste no fue profesional. Esa gente perdió tiempo por nosotras. ¿Quién sabe si perdemos el trabajo también? La
Lo siento. Ahora podemos comprar helado. Bueno, mami no tiene dinero para eso hoy. Cuando te den un comercial y nos paguen mucho, entonces podremos ir a comer todos los que quieras. ¿Está bien? Señora, disculpa que me meta, pero no debería de explotar a su hija así. Y usted no debería meterse en lo que no le incumbe. ¿Quién se cree que es? Matías Lovera, protección al menor. Claro. Con esa pinta de funcionario no iba a ser modelo. ¿Por qué no se busca, señora, un trabajo de mesonera, de secretaria? Algo más digno que estar explotando a su hija. Mi hija está aquí porque quiere. Su talento y belleza la convertirán en alguien importante. No terminará trabajando de 9 a 5 en un ministerio por un sueldo miserable como usted. Nombre, Brigitte Phillips, 5 años. Representante, Teresa Phillips. No olvide su rostro, ni su nombre. Era dentro de unos años que conoció a una gran estrella. No olvidaré su nombre, señora Teresa Phillips. Y la voy a mantener vigilada muy de cerca. Juan, ayúdame con la niña, que tengo las cosas en el... Teresa. Eres un asco. Teresa, pero ¿qué querías? Tú siempre que te vas a las audiciones con la niña, te quedas en casa de tus amigas en la ciudad, pero yo no te esperaba. Mejor no digas nada, Juan. Anda a atender a tu mujercita. Olvídate de nosotras. ¿Pero qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Y la niña? ¿A dónde te la llevas? No te necesitamos, Juan. Olvídate de nosotras. No te necesito. Mami, ¿estás triste? No, mi amor, no. Todo va a estar bien. ¿Oíste? Todo va a estar bien. Mira, vamos a ir a visitar a mi amiga Roxana, que ella es muy simpática contigo y seguramente que se va a alegrar de verte, ¿oíste? Mami, no llores. Tienes que sonreír siempre para que te veas bonita. Yo te voy a cuidar. Ay, Angelito. ¿Quién es mi niña linda? Ay, mi amor. Mi niña linda. Mi amor. Brigitte Phillips en persona. Ni se te ocurra acercarte, falta de respeto. Yo no autoricé esta porquería. Discúlpeme, pero usted por teléfono nos autorizó a publicar lo que nosotros quisiéramos, siempre y cuando respetáramos el obituario que usted escribió. Además, la página de farándula donde la colocamos es más leída que la de los muertos. No entiendo cuál es su problema. Nunca me importó lo que dijeran de mí. Pero que se metan con mi madre que acaba de fallecer, esto no se los voy a pasar. Brigitte, ustedes las estrellas dependen de nosotros. De la fama que nosotros les damos. Ustedes y nosotros no son nadie. Somos gente. Que es algo que ustedes nunca van a hacer. ¿Qué es lo que quiere, Brigitte? Quiero que se retracten. Quiero una disculpa pública del diario La Ciudad. O los voy a demandar por daños y perjuicios.
Nuestras fuentes afirman que Brigitte se presentó muy alterada en la redacción de un conocido periódico citadino. Hasta se habla que amenazó con demandar si no publicaban una disculpa por lo que dijeron sobre su difunta madre Teresa. Todavía no estás lista, mi amor. Le prometí a las niñas que las llevaríamos al cine. Hola, mis amores. ¿Cómo están? ¿Podemos dejarlo para otro día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, mamá? ¿Sigues triste por lo que le pasó a la abuelita? Mamá no se siente bien, mi amor. María, por favor. ¿Puede usted llevar las niñas a su habitación? Sophie. Papá. Ve con María. Luego yo subo, te leo el cuento y todo lo que tú quieras. Vayan. Vamos. Siguen diciendo cosas y ya no puedo soportarlo. Mi amor, tú conoces a los medios como nadie. Y sabes que si les hacemos caso, es peor. Ignóralos. No puedo hacerle eso, mamá. Ella me dedicó su vida. Y ahora que está muerta, yo no puedo permitir que le embarren su nombre así. ¿Y qué piensas hacer entonces? Recibí una invitación para el programa Lorena en América y acepté ir. Voy a ir. ¿Qué? Pero si esa mujer se ha pasado la vida destruyendo tu imagen. Perdona, pero a mí me parece que esto no tiene sentido común. Vamos a ver si se atreve a hacerlo conmigo allí presente. Brigitte, ¿no te das cuenta que estás cayendo en su juego? Nosotros vamos a ser los más perjudicados. Piensa en las niñas. Piensa que ya tienen bastante presión con ser la hija de la famosa Brigitte Phillips. Encima no les hagas esto, por favor. Deberías apoyarme. Se trata de mi madre. Siempre ella, Brigitte. Siempre tu madre en el medio de tu universo para dominarte. Es que me parece mentira que aún después de fallecida siga manipulándote de esa manera. Si piensas así, entonces... ¿Entonces qué? ¿Me vas a votar? ¿Me vas a hacer lo mismo que le hiciste a tus anteriores parejas? No lo voy a permitir, Brigitte. Y no lo voy a permitir porque te amo demasiado. No voy a permitir que tu madre, aunque esté 4 metros bajo tierra, lo logre. Reconocemos que el obituario de la señora Phillips no fue colocado en la sección correspondiente, por lo que sin ningún tipo de cargos a la afectada Brigitte Phillips, conocida modelo y actriz, volvemos a publicarlo en la página de obituarios. Nos disculpamos por las molestias ocasionadas. Excelente. ¿Ya? Ya la señora Phillips tiene su nota de disculpas. Perfecto. Esperemos que no vuelvan a molestar. Yo creo que ella se dio cuenta del ridículo que hizo. Así son todas las celebridades. Se molestan cada vez que un medio habla de ellas, pero no pierden la oportunidad de hacer otro show. Al final les encanta. ¿Y la otra nota ya la tienes lista? Por supuesto. Matías Lovera tiene tanta información de las Phillips como para escribir un libro completo. Es más, de hecho me contó que una vez intentó conseguir la intervención de servicios sociales para demandar a Teresa Phillips por acoso infantil. Pero nada, parece que no procedió. Este señor le montó una cacería a esa mujer. Pero es que no es para menos. Lucía, una mujer que se presta para ver a su hija como un símbolo sexual desde los 10 años. ¿Ah? Sí, es cierto. Es que algo muy oscuro tiene que haber detrás de esa estampa de mujer sacrificada que solo quería lo mejor para su hija. Vamos, eso es, así. Esa pose, vamos. El pelo, así, eso. Muy bien, Brigitte, vamos a un receso, ¿ok? Orlan, perdón, pero es que no sé cómo agradecerte que la hayas seleccionado para esto, porque es totalmente diferente a los comerciales, ¿verdad? Esto es arte, Teresa. Brigitte lo tiene todo. Es la ninfa. Es la imagen perfecta de la pureza de lo terrenal con lo etéreo.
Es la niña, es mi mujer. Ella es exactamente lo que estaba buscando. Sí, ya. Pues ya era hora de que Brigitte pasara a otro nivel. Porque la verdad es que no quiero que continúe siendo la modelo de catálogo infantil. Tranquila, eso no va a pasar, Teresa. Después que yo presente este trabajo en la Galería de Arte Postmoderno, absolutamente todos van a hablar de Brigitte. Te lo aseguro. Todos. Lo siento, caballero, pero me temo que las fotografías no pueden ser exhibidas. Aquí está la orden. Hay una menor en situación insinuante que puede ser considerada como pornografía. ¿Pornografía? Usted me está insultando. Hay toda una base conceptual detrás de cada una de estas obras. Eso dice usted, pero el ministerio negó la autorización. Ah, caramba, pero yo lo conozco a usted. ¿Se puede saber cuál es el problema? Yo soy la representante de la menor y soy quien decido sobre ella. Eso no es cierto. Hay leyes que amparan a los menores en situación de riesgo. Y según los artículos... A mí no me venga con palabrerías. Estas fotografías definen mi discurso como artista. Ponerse a definir qué es arte o no no es parte de mi trabajo. Yo solamente velo por la integridad de la menor. Oiga, yo firmé la autorización para esto. Así que guárdese sus artículos donde pueda y váyase. Miré cuando me haya asegurado de que esta muestra no se lleva a cabo y que la fotografía de la menor Brigitte Phillips sea retirada. ¿Vio como si me recuerdo el nombre? Mi amor, ya me voy. ¿No vas a desayunar? No voy apurada, voy al especial de Lorena en América. Oye, quería decirte que, aunque al principio no estuve muy de acuerdo, creo que dar esa entrevista es lo mejor que has podido hacer. Solo lo hago para callarle la boca a ese periodista. Y será mejor que lo hagas tú, ¿eh? Porque si tengo que hacerlo yo, será un golpe en la boca de ese imbécil de Pablo Suárez. Me dijeron que hoy publicaban una aclaratoria. Y lo han hecho. Te han vuelto a perjudicar. Te la han jugado sucia. Mira. Sabe que tiene todas las de perder. Este es un país con libertad de prensa y que se escriba un artículo de farándula acerca de un artista no es motivo de demanda. No. Escúcheme usted a mí. Yo solo le estoy advirtiendo. Si ustedes continúan enturbiando la imagen de mi señora, la siguiente llamada la recibirá de parte de mi abogado. Y no creo yo que su periódico esté en condiciones de enfrentar una demanda legal. Entiéndanlo. El mundo entero ama a Brigitte Phillips. Al final, serán ustedes los que salgan perdiendo. Haga lo que le parezca. Si quieren proceder, pues adelante. Este diario ha enfrentado asuntos más importantes que una exmodelo ofendida. Hasta luego. ¿Y? Que creo que nos pasamos de la raya, Pablo. Tenemos que bajarle el tono a los artículos. Estás hablando de una mujer que acaba de morir. Y eso precisamente es lo que lo hace más vendible. ¿Qué pasa, Lucía? ¿No me vas a decir que le tienes miedo ahora a las amenazas de una cara bonita? Es que además ni sabe actuar. Pablo. Si no es mentira. Si se ha ganado como 5 años el premio a la peor actriz. Ay, Matías, adelante. Lo estábamos esperando. Gracias por lo que están haciendo. No. Gracias a usted. Los agradecidos acá somos nosotros por toda su colaboración. De verdad, sin su información, mi trabajo periodístico no hubiese valido para nada. Esa mujer, Teresa... Ay, bueno, lástima que se fue a la tumba sin que pagara lo que le hizo a su hija. Pero el mundo tenía que enterarse. Las fotografías realizadas por Orland James cuando tenías 11 años de edad fueron censuradas.
¿Qué tienes que decir al respecto, Brigitte? Las fotografías de Orland James fueron exquisitas. Por suerte las pudo publicar años después en su libro Retrospectivas. Es irónico cómo imágenes como esas fuesen censuradas, tomando en cuenta que hoy en día estrellas juveniles se muestran con menos ropa en internet y haciendo cosas que dejan mucho que pensar. Eran otros tiempos, pero mi mamá se lo tomó como una agresión muy personal. Pero no se dio por vencida, por lo que te consiguió una audición con un importante director francés, ¿cierto? Sí, así es. Para la película Niña de mis ojos. Allí interpretas a una niña que es criada por su madre en un prostíbulo en los años 20. Sí. En esa película yo estaba realmente apenada porque me tocaba besar a un hombre mucho mayor que yo, como lo era Robert Blanchard, y yo nunca había besado a un muchacho. Mi mamá me dijo, es el personaje quien lo va a besar, hija, no eres tú. Finalmente me negué a hacerlo. Y ella se molestó mucho. Al perder el control, la sacaron del estudio. Y todos los que estaban allí se dieron cuenta que a pesar de lo niña que yo era, decidí quedarme sola y seguir con el rodaje. Solo atiné a decir, ¿me retocan el peinado, por favor? Wow. Debió ser muy desagradable ver a tu madre en ese estado frente a todo el equipo de la película. Creo que sencillamente aceptaba mis circunstancias y dentro de mí quería verla feliz. Entonces, ¿es cierto que creaba una gran presión sobre ti? No sé si definirlo de esa manera. Bueno, ¿y el beso con Robert Blanchard? Él se portó como un caballero. Sí, fue un caballero. Me dijo, es un juego. Esto es un juego, es una fantasía. Es para que la gente se crea la historia. Él me dijo, eres una niña muy linda y estoy seguro que tu primer beso será con el muchacho adecuado. Él decía que en el cine todo era un truco, pero que la gente no debía enterarse, como la magia. Un mago nunca dice sus trucos. Sin embargo, para ese entonces, la opinión pública tuvo una muy fuerte reacción sobre esa película. Los grupos moralistas fueron muy duros con mi madre, la atacaron mucho. Sin embargo, a pesar de eso, la película fue dirigida por uno de los directores más laureados del cine francés y recibió varios premios de la Academia. ¿Y tu madre? ¿Cuál fue su reacción? Mi madre me dijo, Brigitte, ¿a ti te gusta lo que haces? ¿Te gusta actuar? ¿No estás triste? No, al diablo con lo que diga la gente. Esta película es una obra de arte y tú eres bella, famosa, brillante. Tendrás que aprender a vivir con eso. Niñas, ya estoy en casa. David, Sophie, Valeria, niñas, ¿y qué hacen? Estamos jugando a que yo soy la abuelita Teresa y Valeria eres tú. Ya. Bueno, les he dicho muchas veces que no agarren mis cosas para jugar y todo este desastre. No fui yo sola. Bueno, no importa, pero vamos a que se laven la cara, que las niñas no deben usar maquillaje, así que vamos. Pero yo quiero ser famosa como tú. Y todo el mundo dice que Valeria es la que se parece a ti. Yo soy fea. No, mi amor, ¿cómo vas a decir eso? No. Siéntate, ven, siéntense las dos. Claro que no, mi amor. Eres preciosa, las dos son bellas. Yo no soy alta, ni tengo el cabello lacio como lo tienes tú. A mí nunca me van a sacar en una portada, ni los niños me van a querer. Me tengo que poner a dieta. Ay, no, mi amor, no. Claro que no. Tú eres preciosa. Las dos son bellísimas. ¿Y saben por qué? Porque son únicas. No lo olviden nunca. Y no dejen que nadie les diga lo contrario. ¿Sí?
Sí, aunque no lo crean, yo era de las que creía en llegar virgen al matrimonio. Irónico, si se piensa que eras la sex symbol más admirada de esos tiempos. Todas queríamos ser como tú. Y todos los chicos te tenían pegada en su cuarto en un afiche. La del afiche era un personaje. La verdad, yo nunca me creí una chica sexy y no me acercaba a los chicos porque me daba pánico. ¿No crees que tu madre tuvo mucho que ver con eso? Sí, quizás. Ella me inculcó muchos valores de cómo debía ser una mujer decente. De hecho, no me dejó tener novio hasta que cumpliera la mayoría de edad. Muy contradictoria tu madre. No se puede creer tanta rigurosidad de una mujer que tenía problemas con la bebida. Creo que los seres humanos no somos absolutos. Todos tenemos nuestro lado oscuro. ¿Y cuándo te independizaste de tu madre? Unos años después, y fue bastante difícil. Nuestra relación es estrecha. Vamos juntos a todas partes. Para él no tengo secretos. No hay límites. Entre mi mejor amigo y yo, nunca se interpone nada. Casey, para siluetas perfectas y atrevidas, como yo. Gracias, chicos. Hermosísima, mi amor. Brigitte, mi amor, te traje una ensalada con salmón y una limonada, porque es que el catering de esta gente es terrible, pero ya me quejaré con la productora. Mami, ponlo por ahí, yo comeré en un rato. ¿Sí? Por favor, Brigitte, no puedes saltarte ninguna comida. Yo he leído por ahí que eso relenta el metabolismo y luego engordas. Ay, este comercial es fantástico. Mamá. Sí, este comercial es fantástico, es desfachatado, es moderno. Sí, verdad, ya le quiero ver la cara a esos moralistas retrógrados. Toma, mi amor. Toma, mi amor. Mamá, dame. No tengo 5 años, mamá. Ay, ella. Yo te vi. Entre mi amigo y yo no hay nada. Parecías una tigresa. Aunque yo sé que eres una gatita recién nacida, mi amor. Sí. Puedo actuar como una tigresa ante las cámaras porque me enseñaste muy bien, mamá. Sí. Yo hubiese querido hacer un comercial como este. Ay, sí. Es mi sueño. Mira, esto te pondrá en el ojo del huracán, mi amor. Todos hablarán de ti otra vez. A mí no me interesa que hablen de mí, mamá. Yo no quiero estar en el centro de nada. Esto es solo otro trabajo, mamá, nada más. ¿Cómo, Brigitte? ¿Tú me vas a decir que esto es otro trabajo? Por Dios, te conseguí el comercial más importante del año y tú me vas a decir que es otro trabajo. Todas las top models hubiesen querido hacer este comercial. Hubiesen querido tener una manager como tu madre. Pues ve y trabaja con ellas. ¿Qué? Pues no entiendo. Lo que su hija quiere decir, señora Teresa, es que ella quiere estar sola, buscar otro manager. Tú te callas, Román, que esto es una conversación entre Brigitte y yo. Ya veo. Ahora tienes a tu novio ciclista que te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Yo te he puesto donde estás. Eres rica, eres famosa y ahora ya no me necesitas. Mamá, no lo veas así. Lo que pasa es que yo quiero descansar un rato de todo esto. Yo quiero estudiar, quiero ir a la universidad. Brigitte, por Dios. Eso es una estupidez. ¿Tú sabes todo lo que ha costado ponerte en este lugar donde estás? Dejarlo ahora sería un error. Sería mi error, mamá. Déjame equivocarme. Aunque sea por una vez, deja que yo decida por mí misma. Y eso es lo que quiero, mamá.
Sí, mi amor, las voy a llevar a la casa. María les va a dar de comer. No te tardes. Recuerda que hoy tengo grabación. Sí. No, voy a llegar en la noche para que veamos juntos el especial de Lorena. Bueno. ¡Mami! ¡Mira lo que nos hicieron en nuestro carro! David, espera que algo pasó. ¿Qué pasó? ¡El carro! Espérame, sí, déjame ver qué pasa. Esta información es invaluable, señor Lovera. Aquí hay años de su vida. Sí. Lo vi a Brigitte por primera vez, tenía 5 años. Esto es increíble, de verdad. Pero ahora no sé cómo agradecerle todo este riesgo que está tomando. No tiene que agradecerme nada. Algún día tenía que hacerlo. ¿Y usted está seguro que nadie lo vio durante toda la investigación? Créame, sé pasar desapercibido. No creo que mucha gente se fije en mí. Este anónimo va a levantar polvo. La gente va a tener de qué hablar. La ciudad va a publicar mis artículos. Y no habré perdido mi tiempo. Bueno, señor Lovera, no lo molesto más. Aquí tiene. Esto no es lo justo. No puedo aceptarlo. ¿Pero por qué no? Si esta es la cantidad que nosotros acordamos. No. Pero eso no incluye el trabajo extra de esta mañana. Claro. ¿Y de cuánto estamos hablando? 10. Usted se volvió loco, señor Lovera. Lo siento, pero no pretendo darle ni un centavo más. Y está de más decirle que usted y yo ni nos hemos visto ni hemos hablado hoy. ¿Te quedó claro? No sé quién tenga intenciones tan macabras como para atacar mi integridad de esta manera. Ha tenido unos días intensos debido a la muerte de su madre, Teresa Phillips. Y hemos escuchado que piensa tomar acciones legales contra el diario La Ciudad por difamación. Se han cometido atropellos a la memoria de mi madre y a mi persona. Tomaremos las acciones que sean pertinentes en el momento justo. ¿Y piensa abrir un caso policial para encontrar al culpable de este anónimo? No, por ahora no. Puede que lo haya hecho algún fanático o alguna aventura de un adolescente. Mi esposo y yo tomaremos acciones solo si algún incidente como este se repite y esperemos que no suceda. Solo pedimos respeto. Respeto a nuestro duelo y a nuestra familia. Gracias. Vamos, niñas. Vamos. ¿Me mandaste a llamar? ¿Qué hace este señor aquí? Tú lo sabes mejor que yo, Pablo. De verdad nunca pensé que llegarías tan lejos con todo esto. Lucía, ¿tú sabes cómo funciona esto? Tú sabes que cuando uno quiere una historia, hace lo que sea por ella. Además, lo del anónimo fue solo una idea efectista para que Lorena no nos quitara el foco. Ya me hice cargo de los honorarios solicitados por el señor Lovera. Dinero que tú no quisiste pagar. Que me pareció una cantidad excesiva. Yo creí que iba a ser... Ya. Lo hecho está. Y no pasará estas 4 paredes. Lucía, este señor me dijo Ya, este señor no va a abrir la boca. Como este periódico tampoco se va a hacer responsable de tus actos ni de tus opiniones. Espera un momento. Estás despedido, Pablo. Y es lo que más te conviene, ¿sabes? Si no quieres entrar en un juicio por vandalismo y corrupción. Toma tus cosas y vete. Estamos de regreso con Brigitte Phillips, una de las figuras más relevantes de los años 80 y 90.
quien no está interesada en quitarse años, porque cada día está más bella. Gracias, Lorena. La verdad, la edad y la belleza no fueron temas que me quitaran el sueño. Pero puedo asegurar que eres la mujer con más portadas de revistas en el mundo. ¿Cómo es para una adolescente ser considerada ícono de la belleza? ¿Cómo se siente? La verdad, en la adolescencia, no sé, era raro. Fue raro, a veces estaba muy triste, me sentía muy mal. Sentía que no me valoraban más allá de lo que podían ver. Pero la belleza te abrió todas las puertas, ¿no es así? No es agradable pensar que la apreciación que la gente tiene de tu persona sea por algo que no depende de ti. Y en cuanto a lo que es bello o no, eso es tan relativo. ¿Y tus parejas? ¿Qué tal fue ese primer matrimonio con el ciclista Román Agüero? Un desastre. Un desastre. Yo creo que no estábamos preparados. ¿Por qué? ¿Nunca entendió tu trabajo? No. No, él quiso apartarme de la actuación, de las películas. Y eso era lo que yo amaba hacer. Así que no funcionó. Yo no voy a dejar mi carrera, Román. No lo voy a hacer. Yo no te pido que dejes el ciclismo. Es diferente. Yo no tengo que besarme con nadie al frente de la gente. ¿Quién sabe con cuántos te habrás revolcado? Yo soy actriz y lo he sido siempre desde que me conoces. Tú lo que quieres es mostrar tu cuerpo, ¿no? Salir en los afiches de todos los camioneros, que quién sabe qué cochinadas estarán empezando a ver tus fotos. Pues si eso es lo que piensas de mí, hasta aquí llegamos. Me voy a casa de mi madre. Ah, sí, siempre tu madre, ¿ah? La salvadora. Déjame decirte algo. Tu madre es la culpable de todos tus problemas, Brigitte. Puedes decir lo que quieras, Román, pero ella me comprende, me apoya y siempre va a estar a mi lado, cosa que tú nunca vas a hacer. Mañana vengo por mis cosas. Adiós. Pero ahora eres una mujer plena, con una carrera exitosa. Yo adoro el show de Samantha. Gracias, yo también. Me encanta hacer comedia. La risa es el mejor remedio para todo. Tienes un matrimonio feliz con el empresario David Ferrer y 2 niñas hermosas. Creo que tu madre no lo hizo del todo mal. Mi madre se dedicó en cuerpo y alma a criarme. Me enseñó a ser fuerte. Me enseñó a luchar por mis sueños. Le debo muchas cosas. Pero luego llegó el Alzheimer y te tocó a ti velar por ella. Sí. Al final tuvimos que internarla. Estaba muy deteriorada. Mi madre siempre fue tan impetuosa. Y verla así, tan desvalida. ¿Tu madre pasó de ser una alcohólica explotadora de menores a una viejita convaleciente y buena? Te salió bien la jugada, Brigitte Phillips. Salud. Aquí estoy, mamá. Aquí estoy, soy yo. No. Ya no. Niña, solo tienes 5 años. No la dejes sola. Por favor. Cuídala. Yo la voy a cuidar. No te preocupes, yo la voy a cuidar, pero no hables. No hables. Dile a Jean-Paul Cabré que mi hija está de premio en su película. Que es una gran actriz. Que va a ser una estrella.
La más linda de todas. Ya, mamá, ya. Ya, tranquila. Tranquila, no hables, que tienes que descansar. Brigitte, mi amor. ¿Estás aquí? ¿Viniste? ¿Cómo están mis nietas? ¿Dónde está David? Están en la casa. Están en la casa y pronto van a venir a verte. Dile que me voy. Y que te dejo a su cargo. Brigitte, mi niña, perdóname si te traté mal, si fui dura contigo alguna vez. No hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Tú eres la mejor mamá del mundo. La mejor. La mejor. Mi amor, no llores, no llores. Que no vas a salir bonita en la foto. ¿Quién es? Mi niña linda. Mi niña linda. Mamá.